La idea en este espacio con el que vamos a cerrar esta edición de TAP es aprovechar a todos juntos aquí. Yo tengo algunas preguntas, pero probablemente ustedes tengan algunas mejores preguntas para hacer. Entonces, mismo entre ustedes también pueden hacerse preguntas. Súper informal y relajado, levantan la mano y hacen preguntas. Ayer hablamos sobre la importancia de hacer buenas preguntas, ¿sí? Entonces, hagan preguntas que empiecen con cómo, qué, cuándo, dónde, en lugar de solamente hacer afirmaciones para ver qué opinan los compañeros. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, la primera, al grupo, cualquiera responde. Principales diferencias que encuentran en comportamiento de consumo post-pandemia, pre-pandemia. ¿En qué cambiaron los consumidores? El que se anime empieza. Will, tenés el micrófono, empezás vos. Creo que están utilizando la tecnología para apalancar el alcance de los resultados mucho más rápido. La tecnología no es un enemigo, la tecnología es la herramienta más extraordinaria. Y quien se resista a migrar de caballos a carros, tristemente queda condenado. Entonces creo que el consumidor finalmente, gracias a la tecnología, tomó la decisión de adoptar la tecnología en su cotidianidad, en la actividad física. Ahí, se pasan entre ustedes el micrófono. Jorge, gracias. Nosotros, el mayor cambio que hemos visto y que lo hemos validado con otras cadenas, lo hemos hablado mucho en el Mastermind y todo, y coincidimos con eso, es que ahora la mayor propensión de los afiliados se están yendo a la parte de musculación, están yendo a trabajo muscular. Y tenemos un reto muy grande de volver a incentivar y reinventarnos en las clases grupales, en las actividades grupales. La zona cardio, pues yo tengo una percepción del uso de las zonas cardiovasculares y no sé, puede haber jugado también, y es que cuando estuvimos en pandemia muchas personas encontraron cómo hacer la actividad cardiovascular, pero no la actividad muscular, era un poco más complejo. Cuando nos abrieron acá en Colombia, nosotros tuvimos mucho tiempo el uso del tapabocas y el tapabocas en las zonas cardiovasculares no era muy agradable. Y adicional a eso, todo el cambio de generación y todo el cambio de propósito. Hoy en día, cuando uno hace un conteo de sus zonas, antes de pandemia teníamos una propensión del 38% a las zonas de musculación y hoy estamos cercanos al 50-52%. De cada 100 personas tenemos 50-52 personas en la zona de musculación. Entonces ahí tenemos grandes retos, tenemos que reinventarnos. Y una pregunta que hacíamos nosotros es, si la tendencia tan fuerte está en musculación y estamos tan bajos ha disminuido tanto la propensión a las actividades grupales, ¿cómo trasladamos musculación a las actividades grupales? O sea, ahí nos toca a todos empezar a compartir ideas, hacer un buen benchmarking para poder volver a incentivar el uso. Oscar, dale. Sí, solo quería aportar algo ahí, y es que el tema de la pandemia también fue una oportunidad muy grande para nosotros como gremio, porque yo creo que pocas cosas nos han mostrado la eficiencia de una persona que hace actividad física o ejercicio físico regular como ente protector. Yo creo que mucha gente que nunca se había acercado a moverse, la pandemia lo demostró claramente, que las personas que tuvieron o fuimos infectados de pronto por el COVID y hacíamos práctica regular, pues digamos que la sintomatología era muy diferente a las personas que eran sedentarias o tenían una patología de base. Entonces yo creo que esto también abrió muchas cosas, como lo decía Will, el tema de la tecnología y una cantidad de opciones que nos permitieron vernos como una opción, ya no solo como verse bonito, sino como un tema integral de salud. Pablo, quiero volver un poco sobre lo que mencionaba Jorge, porque participamos hace un mes más o menos sobre una mesa redonda sobre este tema de el crecimiento de la musculación y la caída en participación en el fitness grupal. Vos tienes mucha experiencia en esto y participaste de este evento. ¿Puedes resumir un poco tu mirada? Sí, yo agregaría al hecho de que el entrenamiento de fuerza realmente ha ganado mucha importancia después de la pandemia, pero también actividades
grupales y actividades outdoor. Y la gente, de una manera general, nosotros vemos por el tema de real estate, la gente después de la pandemia ha buscado moverse a espacios más bucólicos, espacios con más naturaleza. O sea, la ciudad donde vivimos yo y Billy, que es Weston, ha sufrido un boom, una búsqueda increíble de residencias, de casas, por parte de gente que vino de California y que vino de New York, de ambientes totalmente distintos. Y se ve que la gente va cada vez más buscando actividades afuera, haciendo cosas que es una oportunidad también para los gimnasios. Si nosotros juntamos eso con lo que dijo Wilder, que hubo un proceso de digitalización de la vida, ¿no? Donde la tecnología empezó a ser parte de la vida de las personas con mucho más frecuencia, entonces los gimnasios tienen una oportunidad de expandir sus formas de interacción y de relacionamiento con las personas a través de la tecnología, pero también contemplando estas nuevas tendencias. Entonces, eso son cosas importantes que se han notado después de la pandemia. Genial. Guille, yo solo una cosa adicional, yo entiendo el tema del fitness, lo que pasa es que también la gente está desesperada de estar lejos de los demás. Entonces eso también trajo una oleada de presencialidad. Yo creo que ahorita que salgamos de acá y nos vayamos a recorrer la feria, esto va a estar como una locura, es decir, esto va a estar muy lleno. Por lo menos en la universidad tenemos ahora unos indicadores, pensábamos que los indicadores de estudiantes en ambientes virtuales iban a mantener la tendencia de alza igual que había pasado en los últimos años, que veníamos creciendo muy rápidamente en la virtualidad. Y ahorita lo que pasó este año es que la presencialidad se disparó y la virtualidad se cayó. Entonces la gente lo que está queriendo es nuevamente salir, encontrarse, ya no hay restricciones y sobre todo como Colombia decía Jorge, acá nos mantuvieron demasiado tiempo guardados, es que fue demasiado. Bueno, algunos sectores decidieron que nunca había llegado la pandemia también, ¿no? Entonces, y eso, el mercado fue diferente, y lo hablaba ahorita con Oscar y me lo decía, hay sectores que nunca llegó. Entonces, yo creo que es un momento también de aprovechar la presencialidad haciendo actividades bien diferentes y sobre todo el tema social, esas comunidades, esas tribus, esa forma, aprovechar afuera los parques, como dice Paulo, esa presencialidad la gente la está queriendo hacer. Tal vez es un momento en que, lo veía yo en algunos gimnasios, esos clubes de running, esos clubes de cycling, esos clubes de los mismos afiliados que quieren hacer tantas actividades afuera, no solamente para aquellos que no tienen una sede. Yo creo que la sede es el punto de encuentro precisamente para que la gente arranque de ahí a hacer running, de ahí a hacer competencia y tener el equipo de triatlón, tener el equipo de diferentes actividades y eso activa el turismo deportivo, que también está muy de moda y está creciendo un montón. Ese turismo deportivo es una tendencia tremenda con todas esas actividades. Yo creo que a través de los gimnasios puede incentivarse y puede la gente generar mucha más fidelidad a los puntos físicos. Pati y Oscar querían los dos hablar, así que... Además, esta oportunidad por la tecnología y por la necesidad de estar al aire libre, tenemos que lembrar que los espacios en los gimnasios tienen que acolher un nuevo consumidor. Tanto personas que no frecuentaban gimnasios antes de la pandemia, cuanto las personas nosotros que cambiamos. Entonces, una tendencia de arquitectura muy fuerte es traer la naturaleza, trazer plantas, trazer el verde para dentro de los gimnasios. Existen, claro, los gimnasios para más escuros, para la gente más centrada en el treino, pero en el entrenamiento, disculpen. Pero hay también una oportunidad para los gimnasios, para la gente que prefiere estar al aire libre, gimnasios más claros, gimnasios con otros estímulos.
sí que den una impresión que no están dentro del gimnasio. Algo como enganamos a la gente que no es un gimnasio. Gracias. De mi parte quiero resaltar dos conceptos que considero que derivan de pandemia. Y es que dejamos de dar por hecho la vida y la salud. Ahora sabemos que todos tenemos esta finitud. Entonces lo que quiero aportar y que hemos identificado a nivel mundial es que estos hábitos de consumo dentro de clubes y gimnasios tienen que ver con estas decisiones de cambio mucho más rápidas, de poder cambiar a una marca con otra o a un club familiar por un estudio boutique de forma más rápida. Afortunadamente lo que observamos es que es en lugar de, no además de. ¿Y cómo podemos conservar a nuestra gente para que siga con nosotros y además vaya a otros estudios boutique? Con las experiencias, que va de la mano de lo que están comentando Billy, Jorge y todos mis colegas expertos. Este tema de las experiencias es lo que hace que te quedes como ese sello en la memoria de las personas. Si hacemos memorable e inolvidable su asistencia a nuestro espacio, van a seguir con nosotros. Bruce Lipton habla de esta parte de dejar de vivir en piloto automático y pasar de vivir de la inconsciencia a la conciencia. Y les quiero agregar algo que me llegó ahorita muy valioso. Qué oportunidad tan grande tenemos ahora de poder vivir desde la conciencia y no desde la consecuencia. Marcio. Después de Marcio, si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre este tema, es el momento. Nosotros estuvimos viendo, porque estaba trabajando en Evo directamente en el otro lado, ¿no? O sea, atendiendo a los gimnasios con problemas para mantenerse abiertos y y también nosotros lo que hicimos en su momento fue proporcionar a los gimnasios las herramientas tecnológicas para que los socios pudieran hacer sus actividades en casa y con acompañamiento y todo esto. Entonces estuvimos viendo este cambio todo de manera muy general con muchos gimnasios y podemos experimentar. Pablo también puede complementar esa información. Igual, Evo también durante la pandemia participó de manera muy intensa en una campaña de incentivo de actividades físicas. O sea, mismo que tú estés en casa o que utilices en gimnasio con protección, con todo. O sea, fue un estímulo a la práctica de actividad física que fue global. O sea, que realmente OMS dijo que realmente las personas que practican actividades físicas tenían más posibilidades de recuperarse del COVID y todo esto. Entonces, es decir que esto activó muchísimo a la gente y lo que pasó fue que la gente empezó a despertarse para la actividad física. Incluso gente que nunca había hecho empezó a hacer en casa y luego después yo veo que esto fue una oportunidad para los gimnasios, sí, que las personas después, entonces, bueno, ahora que ya soy un poco más fit, o sea, ya entré y ya sentí el gusto de la actividad física, voy al gimnasio complementar mis actividades. Entonces fue mi percepción en esto. Gracias. Pregunta Juan Carlos. Ayer me quedó una pregunta para Patricia. En la arquitectura que tú aconsejabas sobre tener una identidad, ¿qué manejo le das tú a los espejos? Porque hay, digamos, una generación que ha venido entrenándose sin ellos y otra generación que está acostumbrada a estar mirando cómo está entrenando. Tienes que conocer su público objetivo, ¿sí? Yo creo que es más convidativa, es más tranquila un gimnasio cuando no cuando hablamos de boutique, pero cuando hablamos de un gimnasio tradicional que tenga menos espejos, que tenga los espejos solo donde necesitan. Porque mucha gente que queremos que venga al gimnasio no están tan confortables con su imagen. Entonces yo pienso que es mejor tener espejos solo donde es necesario por la actividad física y sacar los otros. Yo acompañé en una cadena de gimnasios, nosotros sacamos 20% de los espejos y nadie reclamó. Después sacamos 30%, nadie reclamó. Ahora estamos bien, así. Hablábamos ayer de esto. Me gustaría agregar algo con relación a este mundo
prepandemia y pospandemia, que todavía no se habló, y empezar por una pregunta para todos aquí. ¿Ustedes sienten que en el pospandemia se quedó más fácil o más difícil traccionar y retener y mantener la gente que trabaja en sus gimnasios? ¿Está más fácil o está más difícil tener talentos y buenas personas trabajando en tus equipos? Más difícil. Eso es algo muy importante en el post-pandemia. Es que la gente, un poco en la línea con lo que trajo Oscar ayer, y yo le miraba cuando hablaba, y después le pregunté a la noche dónde todo el contenido que trajo y sus ideas, que durante la pandemia se promovió una búsqueda más intensa por la concientización. Y la gente empezó a pensar más en sus vidas y en su trabajo y en lo que hacen y si vale la pena y si hay propósito y si tiene significado. Y entonces la realidad que nosotros tenemos hoy, y cuando miras la diferencia entre las empresas eso queda claro, la gente ya no quiere más trabajar en ambientes tóxicos, la gente no quiere más trabajar con líderes tóxicos. La gente quiere trabajar en empresas sanas en todos los puntos de vista. Eso ha cambiado mucho con la pandemia. Hay unas ganas de vivir y ganas de vivir bien, porque quizás la pandemia nos trajo la idea de la fragilidad de la vida, de cómo es frágil. Que estamos acá hoy hablando y mañana puede ser que uno de nosotros no esté. Y entonces hay que tratar de vivir de una manera que vale la pena. Entonces, para todos ustedes que son emprendedores, que son empresarios, que son líderes, es muy importante fijarse que la manera de tener grandes equipos, tener los mejores talentos, de tener gente de valor en tus equipos, en tus negocios hoy, es un cambio completo en la idiosincrasia de los relacionamientos, de liderazgo, de la manera como nosotros conducimos los negocios. Y eso me gustó mucho en la charla de Oscar ayer. O sea, yo me fijaba y dijo, en el mundo empresarial nosotros hablamos mucho de revenues y de EBITDA y de resultados económicos, pero la vida va mucho más allá que el económico, ¿no? Y más que nada, post pandemia, eso queda claro para nosotros en las empresas. Sí, solo aportar algo ahí pequeño, y es que el tema de la pandemia cada quien la vive de una manera muy única, ¿cierto? Es muy diferente las personas que tuvimos pérdidas muy cercanas a alguien que simplemente vio la pandemia por televisión. Lo que dice Pablo es algo muy importante, y es que la pandemia nos transformó la escala de prioridades otra vez. Yo creo que la ordenó de nuevo, porque estábamos muy desconectados y creíamos que las prioridades eran otras, pero cuando te tumban todo lo que conoces de un momento a otro, digamos que las prioridades vuelven y cambian. Y tuvimos el tiempo, porque lo que no entendimos que la pandemia nos llevó para la casa no era 4 paredes, era volvernos a escuchar. La casa éramos nosotros y no lo entendimos. Andar limpio no era andar lavándose las manos, era andar limpio de pensamientos y de emociones que estábamos sintiendo y que estábamos pensando. Entonces la pandemia fue un gran regalo. Hace mucho tiempo alguien dijo, el que tenga ojos que vea, y yo creo que nos mostraron todo. Ahí está para que lo veamos, pero al final cada uno termina tomando sus decisiones y haciéndose cargo, pero yo creo que la pandemia fue un regalo mal envuelto, pero no deja de ser un regalo. Comparto una reflexión de ayer del almuerzo con Billy, y te invito, Billy, a compartir tu opinión al respecto. Digo, es una reflexión porque no es una pregunta. Y hablábamos sobre el riesgo que el mal uso de la tecnología puede conllevar en un eventual sedentarismo mental a futuro.
Hoy ya todos conocemos las consecuencias del sedentarismo físico. Tu opinión al respecto. Sí, eso tiene una trascendencia bien importante. Los seres humanos nos movilizamos a través de esas tendencias que también como que se nos van impulsando. Todo el tema de las redes sociales, sabemos cuándo entramos, no sabemos cuándo salimos, y eso genera un desgaste mental, de desconexión, como estás diciendo, de cansancio mental, que sabemos que las endorfinas, todo lo que genera estar viendo esas redes sociales, estar viendo el computador en la cama, estar haciendo todas esas cosas, lo que pasa socialmente alrededor, que no estoy determinando a los demás, no estoy presente, y eso va haciendo que el cerebro se va apagando. Se va apagando, se va apagando, se va apagando porque no le estás alimentando de la manera que necesitas. Entonces Guille hacía una reflexión súper interesante también y me contaba el caso de un psicólogo familiar, inclusive una tía de Guille, que decía precisamente sobre ese cansancio mental, esa obesidad. Si no utilizamos ese cerebro, si no utilizamos casi como muscularmente el cerebro, pues se va a volver obeso. ¿Y se está alimentando de qué? Redes, se está alimentando de basura completamente, y es como el cuerpo, como el músculo, que si se alimenta de una manera completamente equivocada, pues obviamente también sobra la grasa, comienza uno a verse completamente diferente, y no es porque no haya consumido, sino que lo que consumió está completamente agotado. Tiene que ver precisamente con la educación. Y hay esa infoxicación que les mencionaba hace un rato, hay tanta información, tanto para consumir, es como un buffet de esos que uno paga bien poquito y está lleno de muchísimas cosas. Me voy a los postres únicamente, o me voy a las proteínas, a las verduras, ¿a dónde me voy? ¿Qué escojo yo dentro de todo eso? Y claro, lo más fácil es lo que te genera rápidamente esa emoción y esa energía y esa satisfacción, y lo más fácil es Instagram, TikTok, YouTube. Y no quiere decir que no tengan contenidos positivos, porque también tienen contenidos buenos, pero el algoritmo entiende qué es lo que más te estimula, por eso te mantiene enganchado, porque te mantiene vigente. Entonces, como también las series, algunas series, ¿no? Un capitulito más, no, 11:30, yo alcanzo un capitulito más, 12:30, yo alcanzo un capítulo más, y al otro día uno está completamente reventado. Y es eso lo que pasa mentalmente. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Billy habló de turismo deportivo, Patricia habló de naturaleza dentro del gimnasio, tendencias y modas. Nuestra industria es como muy proclive a las modas. ¿Cómo diferenciar una tendencia de una moda? Y en materia de tendencias, ¿qué les llama la atención hoy? Ya que Guille me miró, listo. Me rescato lo de Billy. Una de las compañías que les mostramos, inclusive que ya está rodando, hace de reingeniería a lo que Equinox en Nueva York sacó, y es Equinox Hotels. Realmente el turismo, es más, no sé, espero que todos ustedes lo primero que buscan cuando van a buscar un hotel sea el gimnasio, eso espero, porque es lo primero que yo hago. O sea, mi determinante de compra no es la discoteca, no es el restaurante de cerca, sino si el gimnasio por lo menos hay una caminadora decente, porque ya uno sabe que no hay caminador, no hay equipos, por lo menos hay una caminadora decente, y es el determinante de compra. Y entendiendo ese fenómeno y ver que estaba sobrebuqueado Equinox en un año, si no estoy mal, yo, puta, juemadre, ¿qué es esto? Y lanzamos un producto que se llama Action Living, y eso para los emprendedores, equivóquese barato, y si se puede equivocar ganando plata, mejor, ¿sí o no? Entonces pivoteamos el modelo y son 52 habitaciones enfocado en bienestar, el turista de paso.
se mueven en maratones. Bueno, Willy, que es maratonista, Jorge también es ultramaratonista, no, ya es futbolista, ya es fisiculturista, que era ultramaratonista, que son corredores, el que entiende el consumidor, van a una ciudad, la de Miami, Ciudad de México, Medellín, Sao Paulo, Nueva York, y buscan un hotel con las condiciones del estilo de vida que tenemos, y no los hay. Pues es muy difícil, si los hay, estoy generalizando. Entonces, entendiendo el tema del turismo enfocado al wellness, porque no es el fitness, es un concepto mucho más 360, como lo acabamos de hablar, es una oportunidad extraordinaria de negocio, el CAPEX es mucho más robusto, pero también hay excedentes de capital. En los tiempos de crisis y de adversidad, chicos, son extraordinarios. La plata simplemente cambia de manos, avíspes en vez la alcanzan a coger, ¿cierto? Entonces ahí rescato lo de Billy, tecnología y otra cosita, pero hoy me puedo quedar aquí hablando mucho rato, entonces, next. Guille, del turismo educativo, que también no existe, del turismo deportivo, pues, repito, cuando tú haces parte de un equipo de ciclismo, que por ejemplo Avianca acaba de perder muchísimos pasajeros porque comenzó a subirle la tarifa, ya no incluye las bicicletas como equipaje, toca pagar un extra. Entonces todos esos deportistas de triatlón, de maratones, de golf, de tenis, pónganse a pensar todos los deportes. Hay siempre unos circuitos, cuando uno se pone a investigar todas esas tribus, comunidades, todo el mundo está en las mismas. Pónganse a pensarlo, tanto nacional como internacional. Y si vamos más allá, bueno, el que tiene moto, pues entonces la ruta de no sé qué, eso se la pasan y se mueve muchísimo. Y eso ha movido las aerolíneas, eso mueve los hoteles, eso mueve un montón. Miren lo que está pasando hoy acá. Esto es turismo deportivo. ¿De cuántos países está viniendo las personas acá? Y está empezando hasta ahora a comenzar a fluir. Chile, México, Brasil, bueno, comienza a venir Perú, comienza a venir gente de muchísimas partes de España. Y, por ejemplo, el Uber de hoy decía precisamente la cantidad de gente que está moviendo esta feria es casi, a su percepción, es más que la de textil y moda. Colombia Moda. Colombia Moda, exactamente. Está completamente copado los hoteles en ese momento. Entonces, imagínense lo que logra una convención de estas. Pero lo que también pueden hacer las empresas, y lo vi por ejemplo en San Francisco también, la tienda Nike a tal hora, todos los días, tiene lockers en la entrada y todo el mundo llega porque es el momento de hacer el running, gente igual que uno. Y les dan luces y va toda la mancha de Nike por toda la ciudad de San Francisco, trotando y tal. Todos queremos pertenecer a tribus, todos queremos hacer parte de cómo las marcas pueden hacer y utilizar toda esta estrategia del turismo deportivo a su favor y hacer tribus. ¿Alguien más? ¿Tema de tendencias? Jorge, Oscar, Pati. Yo diría, complementando, sí, hablaste de fitness que se pasó, ahora wellness complementa más. Yo gostaria de poner uma cosa más, que es el entretenimiento. ¿Sí? Por eso, una grande tendencia en los gimnasios, una grande tendencia son los gimnasios boutiques, los gimnasios tradicionales, son las clases grupales cada vez más con entretenimiento. Entonces, los espacios con una arquitectura muy impactante, las clases para cada tribu, como dice. Y yo creo que nuestro business es entretenimiento ligado a salud. Micrófono, tenemos un par de preguntas allá. Ahí. Oscar. ¿Quién era? ¿Rafa o vos? No, Rafa no, pero bueno, vamos primero y después voy. Hola. Tenemos un reto en nuestros adolescentes. 12, 13, 14 años. ¿Qué ideas? Entiendo que ahora que
que estuvieron en Brasil, algunas de las marcas ya están haciendo unos desarrollos importantes de fidelización y de servicios para nuestros chicos. Como papá de niño de 14 años, pues él va a los gimnasios, pero a mi hijo no le gusta entrenar en el gimnasio. Él hace BMX, juega tenis, juega béisbol, pero me dice: papá, los de nuestra edad no vamos al gimnasio. O sea, yo entiendo que es un chip y él ya se mira y compró una barra para hacer push-ups en la casa, pero si estás a 5 minutos trotando del gimnasio, ¿por qué no vas? No, es que nosotros no vamos al gimnasio. ¿Cuál es el reto? ¿Qué experiencias hay? Quien quiera, tome la palabra. Buena pregunta. ¿Quién va? Yo no tengo información de eso hoy en día. Oscar, ayer no, ¿cuándo fue que la inauguración? Antier, de Alto de Palmas. El jueves. Pasó algo muy charro porque había un señor, me dio mucha risa, me dijo lo mismo. Vea, tenía 3 hijos, adolescentes, uno de 12, uno de 3 y uno de 14. Le daba a la mujer parejos por lo que veo. Perdón, bueno. Oiga, pues bien, volviendo aquí al tema. Oiga, 12, 13 y 14. Y llega y dice: gracias. Oiga, le remé a estos muchachos para que hicieran ejercicio. Le remé y están matados. Y es un tema de hacer entretenido, eso es un tema de entretenimiento, eso no es un tema de deporte. Y todos los que tengan hijos, hay un tema fisiológico, que solamente hasta los 24, 25 años dejamos de ser locos, ¿cierto? Fue una cosa muy loca, la biología. Imaginen ustedes estirarse, que los testículos a los hombres estén tin, 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 y los estrógenos la misma cosa. Las mujeres están mutando, los hombres están mutando. Y los adolescentes, sin importar la cultura, la idiosincrasia, pasan por las mismas etapas de subidas y bajadas. Y ellos hay que tocarlos, no decirles que esto es salud, ni bienestar, nada. A la gente hay que darle lo que quieren, ¿sí o qué? Darle lo que quiere. Venderles lo que quieren y darles lo que necesitan. Suena un poco heavy, pero en esa edad, pues yo no conozco el primer niño que se levanta a las 4 de la mañana porque sí. Pues eso es biología. Habrá uno que otro excepcional, pues. Pero hay que entretenerlos prácticamente como si fuese un videojuego el gimnasio. Sí, yo quiero apuntar algo y es que, o sea, el tema también pasa por el ejemplo. Es que a veces queremos que ocurran cosas cuando no hacemos nada. Entonces papá y mamá no hacen nada, pero los niños tienen que ser deportistas. Pero ¿cómo? ¿De dónde sale eso? Eso es por un lado, el tema del ejemplo, ¿cierto? Si yo me muevo en un ámbito relacional donde el ejercicio siempre está presente, donde mi papá llega a donde estás, en el gimnasio, pues yo voy a tener curiosidad por esas cosas. Lo mismo pasa con la lectura y con cualquier otra actividad que queramos hablar. Lo que decía ella del tema del entretenimiento. Yo una vez llevé a mi hijo muy pequeño cuando era regional de una compañía y estaban en clase de bobs. Y yo le pregunté: ¿qué crees que están haciendo allá? Y él me respondió: jugando. Porque es que el ejercicio es un término inventado por nosotros. Lo único que necesita el cuerpo es el movimiento, y a ese movimiento lo llamamos funcional, crossfit, y le dimos una cantidad de cosas. Entonces el reto es que el movimiento esté presente en cualquier edad que queramos, pero que siempre estemos moviéndonos. Wilder lo decía ahora muy claro: lo que no se mueve se estanca, lo que se estanca se pudre, y estamos hechos para el movimiento. Entonces el reto de nosotros es que entre más cosas saquemos, que nos tengamos que mover, mejor para la industria. Yo le sumo al entretenimiento el reto. Yo creo que los muchachos viven de retos, pero de buenos retos. Y adicional a eso, eso es una crítica hacia nosotros mismos y la discutimos mucho, que somos demasiado técnicos y por conservar y respetar esa parte técnica sacrificamos en la experiencia.
Y eso lo hablábamos hace poco poniendo el ejemplo de un carro. Uno decía, el carro no va a arriesgar en su seguridad ni nada, pero el acabado va acorde a lo que quiere el mercado, a lo que quiere la gente, lo quiere deportivo, lo quiere una camioneta, pero nunca sacrifican eso. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo diferente. O sea, vamos a respetar la seguridad de lo que hacemos, la parte técnica, pero debemos crear unas experiencias diferentes, inmersivas, unas experiencias que realmente sean atractivas para ellos. Qué pena repetir, porque Jorge dijo algo que es fundamental y a veces los entrenadores no lo entienden. Nuestros clientes, nuestros usuarios no van a aprender de kinesiología, de biomecánica y anatomía. A ellos no les importa cuál es el músculo agonista, la inserción, el origen. Ellos van a vivir una experiencia. Entonces lo que dice Jorge es vital porque nos volvemos muy técnicos y la experiencia termina muy, pero muy aburrida. Una adición, tocayo, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Tienes tiempo? Lo que tiene tu hijo no es una falta de ganas por hacer ejercicio, es una falta de información. Para poder desarrollar el pensamiento crítico a tempranas edad y que entonces la elección de tus prioridades cambien, necesita información. Voy a eslabonar la pregunta anterior, Guille, rápidamente con el tema de la tendencia y la moda. Actualmente, igual que tu hijo y que las marcas que ustedes lideran, somos presos de lo que está sucediendo en los medios y en tendencia, es moda. Entonces hay un desgaste tremendo de inversión y ahora quítale espejos, ahora ponle neón, ahora contrata más aparatos, ahora cámbiale. Dejemos de ser presos de lo que está sucediendo afuera. Una pandemia no nos sucedió a nosotros, nos regresó a nosotros. Y tu hijo necesita llegar a él. Para entonces encontrar ese drive, esa zanahoria que sea tan poderosa, de que entonces tú descubras ese drive y lo lleves a un lugar donde se va a mover y haya tecnología, haya Instagram, haya de pronto esta posibilidad de que se mueva vinculándose con su información actual en esa actividad a la que tú lo quieres acercar. Esa sería mi aportación para ti, tocayo. Gracias. Mira, Oscar, tu pregunta generó la participación de todos acá. Y después podemos hablar un poco, porque yo ya tuve 2 experiencias, ¿no?, con adolescentes y todavía tengo 3 más, total 5. Imagínate, o sea, el conocimiento del tema, ¿no? Entonces podemos hablar un poco de adolescentes, pero realmente se despertó el interés y porque es un desafío para los gimnasios. El adolescente vive el extremo de una característica muy importante en el ser humano y que lo tocó también Billy cuando estaba hablando ahí. Al final, no sé cuántos se dieron cuenta cuando usa la palabra tribu. En la pandemia, nosotros, como decía Marcio, permitimos a los gimnasios hacer clases virtuales, atender a sus alumnos a la distancia, promover interacciones digitales y todo eso. Y yo participé de una cantidad de seminarios, de lives, de webinars que se quedaron de moda en la pandemia y donde la gente siempre me preguntaba: Paulo, tú que has estado toda su vida con clases colectivas, aerobics, step y después Les Mills, Body Pump, Body Combat y todo eso, ¿crees que el fitness digital, el fitness virtual, puede reemplazar lo que existe en los gimnasios, el fitness presencial? Y yo categóricamente, sin pensar, contesté a cada una de estas preguntas con un soberbo no. Es imposible. ¿Por qué? Lo que trae la gente a los gimnasios no es básicamente la práctica de la actividad física. No es las ganas que muchas veces manifiestan por un cuerpo más bonito, más equilibrado, ni tampoco el tema de la salud. Lo que trae la gente a los gimnasios es la oportunidad de sentirse, de pertenecer a algo. Y este algo es lo que nosotros llamamos de tribu. El ser humano es un ser tribal, necesita ser parte de alguna cosa.
Y los más exitosos gimnasios, los más exitosos modelos de negocios son los que saben promover la formación y el mantenimiento de la tribu. Se forma una tribu y la gente no se va. Y así seguramente tus niveles de retención van a crecer mucho. El adolescente es el extremo de este concepto, porque el adolescente todo lo que hace en tribu. Él necesita estar adentro de su zona de confort, de su zona donde se siente protegido. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer para tener los adolescentes adentro de los gimnasios, es encontrar la manera como se forma su tribu ahí adentro. Y ahí él va a estar en el lugar donde quiere estar. Si el adolescente tiene que venir al gimnasio para hacer ejercicio por su cuenta, de forma individual, olvídate. Eso no hace parte de su vida. Eso no es la naturaleza. La naturaleza del adolescente es tribal. Él tiene que estar junto con sus semejantes. Y eso es el camino para tener, pero es el público más difícil de tener en los gimnasios. Lo más difícil. Hasta los 12 hay un montón de cosas que nosotros podemos ofrecer. Después de los 16, 17, 18, también. Este intervalo es súper desafiador. Súper desafiador. Pregunta acá. En cuanto a las tendencias, a mí me gusta mucho pensar fuera de la caja, ¿no? Y escuché una charla del fundador de Starbucks donde decía que Starbucks pretendía ocupar el tercer espacio en la vida de las personas, ¿no? Y yo decía, joder, los gimnasios ahí pueden ocupar ese tercer espacio en la vida de las personas, ¿no? Y qué mente más poderosa, pensando en una cafetería, pensar en ocupar el tercer espacio en la vida de las personas, ¿no? Y yo decía, hostia, imaginaos que los gimnasios hacen coworking dentro de sus espacios, ¿no? Y hay ya muchos gimnasios en el mundo que están aprovechando para ofrecer coworking dentro de sus gimnasios y ocupar un espacio ahí. En cuanto a las tendencias, y va un poco enfocado a todo, ¿cómo veis esa reflexión de ocupar el tercer espacio en la vida de las personas a través de los gimnasios? Y luego otra de las tendencias que creo que son relevantes es cómo en los gimnasios ocupamos el espacio de la salud holística, ¿no? Y no tanto centrado en la actividad física, sino en el bienestar de la nutrición, del descanso, de la psicología, la salud mental, la motivación, donde hay un espacio para que el fitness y el wellness crezca mucho. Esas dos tendencias, ¿cómo las veis? ¿Quién responde? ¿Cómo las ven? Vamos. Dale. Bueno, yo creo mucho que los gimnasios tienen que ser el tercer espacio. Para quien no está acostumbrado con ese término, el primer espacio es donde vive, donde la gente vive. El segundo es donde trabaja o estudia. Y el tercer espacio es lo que la persona elige estar. Es el lazer. ¿Lazer? Placer. Sí, placer. bueno. Lazer. Entonces, para empezar a crear, a hacer el tercer espacio de la vida de la gente, el gimnasio necesita una arquitectura planeada para eso. Tiene que tener espacios para las personas estarem, espacios para trabajarem, como mucha gente hoy trabaja en home office. Esto até pasa por... Hay algunos gimnasios de custo más elevado que la gente elige para entrenar, tiene espacios de business para hacer negocios con las otras personas que están allá. Entonces, por ejemplo, un real estater le gusta ir allá porque sabes que ya tiene varios clientes potenciales. Están todos en gimnasios. Entonces, crear espacios para para hacer otras cosas que son relacionadas al lazer o a la profesión es esencial para la mantenencia de los clientes. Y bueno, la otra cosa es la psicología. Entonces, ayer yo dije, hoy los espacios para meditación son también muy comunes y son baratos de se crear. Espacios, precisamos también que tienen los programas para hacer la gente pensar también en la cabeza, no solo el cuerpo, porque somos uno solo, claro.
Voy a juntar dos cosas, una que quedó pendiente con Oscar y otra que pregunta Rafa, y voy a citar Pablo con el tema de somos tribales. El adolescente es la cúspide de ese momento, pero no quiere decir que dejemos de serlo, ¿cierto? Entonces Starbucks, iba a buscar en ese instante el nombre del autor que explica que cogió a Zappos, Starbucks y Mercedes-Benz como ejemplos de distintas industrias, y los hoteles, pucha, se me escapa el nombre. Bueno, y entiende el tema de la experiencia de marca y entiende el consumidor como una tribu. Entonces, Starbucks decide ser el tercer lugar, no por el café, sino porque tiene claro que necesitan un espacio por decisión, por elección. Y aquí cito dos cosas, dos marqueteros. Uno se llama Phil, que escribió Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ya estamos en el 5.0. Y Juven Carrick, que es más famoso. Hay un tema, y es que el mismo producto hay que venderlo hoy, o servicio, de 20 formas distintas, porque somos tribales, porque somos de nichos, ¿cierto? Entonces es demasiadamente importante que entendamos eso para poder convertirnos en el tercer lugar. Por ejemplo, en un gimnasio tradicional son las mismas instalaciones, hay gente desde los 13, 12 años hasta los 80 años, ojalá hasta sus últimos días. Y si va alguien adolescente, uno tiene que buscarle cosas que le generen emoción. Si está en una época, si es una mujer, muéstrele máquinas de pierna, abdomen y glúteo. Vamos a hablar crudo. Si es un hombre, pecho y bíceps, ni siquiera el tríceps. Bíceps parado, bíceps sentado, bíceps acostado, bíceps de espalda, lo que sea. Si usted lo ve con zapatillas ASICS, bueno, sí. ASICS, ya sabe, muestre la caminadora y que ese güey madre llega a 25 kilómetros por hora. ¿Dónde le firmo? Vea, esa caminadora y tiene las mismas instalaciones. Entonces, para volvernos el tercer lugar, es de los que rebota, para volvernos el tercer lugar en la vida de las personas, debe ser la búsqueda de nosotros. No es cambiar a veces el lugar, que es importante, generar espacios cómodos, sí construirlo según nuestro nicho de mercado, generar la identidad y entender que no dejamos de ser tribales. Ojo, y también es importante aprender a decir esa palabra tan importante, y es no. No, para pensar fuera de la caja. Vení, aquí dan clases de MMA. No, mi señor. Y es un tema también ese desespero para conseguir clientes hoy en los gimnasios, que soy MMA, que bajo costo, pero que soy premium, pero que aquí le tengo ese masaje, pero que venga aquí también damos odontología. No venga. Es importante, ¿sí o no? Porque también está pasando eso, es generar, y ahí, al final del día, cuando, se digo yo que soy comunicador, que estudié 5 años para a veces entregar sándwiches. Cuando uno sabe de todo, al final no termina sabiendo de, bueno, saben ustedes más que yo si ven. Entonces es importante para pensar fuera de la caja. Oscar también en tema, entender lo que decía, bueno, puta, es que nos pudiste hablar a todos. Qué preguntas tan extraordinarias. Somos tribales, no dejamos de ser tribales, entender que tenemos un producto, un servicio y hay que comunicarlo de formas distintas. Cuando ves que me estoy hablando mucho, me haces así. Corta. 2 preguntas más y hacemos un cierre. Billy, ¿vas a agregar algo fundamental? Dale, agregalo. Vamos, dale. No, simplemente la pregunta que además yo me hacía la reflexión cuando tenía los gimnasios, yo decía, ahorita con la pregunta que hacía Rafa, yo sí quiero ser ese tercer lugar como Starbucks, es decir, porque lo primero que se me vino a la cabeza es, pues la cafetería de los gimnasios debería ser un Starbucks, pero de las cosas que uno menos hace agradables en un gimnasio o encuentra agradable en un gimnasio es la cafetería, ¿sí? Entonces, y
bueno, asisto a un gimnasio hoy en día que la gente se queda trabajando. ¿Por qué? Porque hay una muy buena conexión de internet. Y me ponía a pensar qué tan bueno es el internet de los gimnasios que tenemos acá. Si ni siquiera, nos estaba contando ahorita Chucho en Cali, que ni siquiera le llega internet a algunas de sus sedes. ¿Qué tanto nos interesa a nosotros cuando tenemos una ocupación alta a las 7, 8 de la noche, mantener a la gente ahí? Porque es que lo que más bien uno necesita es que la rotación sea muy rápida. Es como las mesas de los restaurantes. ¿Qué tanto roto yo en un periodo de tiempo para que el parqueadero esté libre, para que las máquinas estén libres, para que todo esto esté libre? Tal vez ese concepto puede ser en ciertos horarios. Yo lo pensaría de esa manera, Rafa. No necesariamente nosotros, y como decías, Wilder, tal vez uno lo que debe tener claro es cuáles son esas renuncias. ¿A qué sí y a qué no le voy a apostar? Eventualmente los gimnasios no deberían ser ese tercer lugar. Simplemente ahí como la opinión, Guille. Gracias. Pregunta. Buenos días. No es pregunta, es un argumento chiquitico a la anterior pregunta, al debate que se generó como una polémica grande en el tema de los jóvenes, ¿sí? Y no solamente es ese tema, yo diría que es un backup que tenemos que empezar a solucionar post pandemia, incluyéndolo a los deportistas cardiovasculares. ¿Y cuál es? Son dos aspectos básicamente, que primero es el desconocimiento y el segundo es la falta de capacitación. Entonces, alguna vez me llegó un papá con unos niños, ¿sí? 12 años, no, Diego, ¿qué puedo hacer? Que no sé qué, usted me lo puede tener acá mientras que yo entreno. Yo le digo, no, pues pongámoslos a entrenar. No, porque me dijeron que se quedaban enanos, que se les torcía la espalda, que sí. Yo le dije, dígame, ¿quién le dijo eso? Ah, pues donde yo compro la carne, ¿sí? Yo le digo, bueno, pregúntele a ese señor si tiene algún conocimiento en educación física, en entrenamiento deportivo. No, porque es que eso es lo que dice todo el mundo. Entonces, siempre hemos vivido con los tabús, con los miedos, con lo que me dijo el vecino, con lo que dijo el panadero, con lo que dijo esto, y con lo que dijo el deportista. Resulta que en la pandemia se formó, lo que decían los compañeros, una evolución grande de todos estos ciclistas, los que salían a trotar, mejor dicho, en mi tierra se aumentó en 200% la venta de bicicletas, los tenis, todo el mundo salía. Y cuando se acabó esa vuelta, empezaron las ventas de bicicletas y si hubieran podido vender los tenis, lo hubieran hecho, ¿sí? La otra parte es la falta de capacitación. Nosotros lidiábamos con el tema de los instructores de garaje. Esa palabra la conocen y es universal. Cualquier persona entrenaba 2, 3, 4, 5 meses, cogía medio brazos, como dice el compañero, y ya empezaba a dar instrucción. Y empezaba a buscar gimnasios y a cualquiera que le podía dar su conocimiento de un mar de 3 meses de experiencia. Y eso nosotros peleábamos con eso. Llegó la pandemia y después de eso empezamos a pelear no con los instructores de garaje, sino con los instructores de Instagram, ¿sí? Y fue lo mismo. Pero ¿quiénes han sido los directos afectados de eso? ¿Sí? No, los padres, sus hijos y los pobres deportistas que no tuvieron una dirección profesional en cuanto a su deporte que llevaban a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se armaron grupos de ciclismo, de trote, de caminata, etcétera, etcétera, y sentían que les faltaba algo. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir al gimnasio. No porque usted allá se le endurecen los músculos, usted no puede volver a hacer ciclismo, eso no, las pesas es para los gordos, los grandes, los lentos, y así de músculos también hasta de pensamiento, pero resulta que estábamos afectando y nos estamos dejando afectar por el desconocimiento y por el qué dirán. Entonces, para los chicos tenemos que capacitar nuestro personal en pedagogía infantil, deporte, y para los grandes también tenemos que dejar de ver el que dirán. Y en eso nos tenemos que enfocar en nuestros clientes y en los hijos de nuestros clientes.
Muchas gracias. La temática me interesa convertirla en una pregunta. Los influencers, ¿cómo afectan la industria? ¿Puede ser positivo o negativamente? Oscar, te mueres por responder. Toma. Dale. También tienen tiempo. De manera muy objetiva, es un tema de percepción. Al final me parece que esta contribución que todos tenemos posibilidad de tener ahora mismo nosotros aquí frente a ustedes y viceversa, son significados. Todo en la vida tiene que ver con significados. Entonces, regreso nuevamente a esta capacidad de desarrollar el pensamiento crítico que me encantó, que Billy lo mencionó ayer, porque eso es lo que nos va a ayudar a filtrar la basura. Entonces, si las nuevas generaciones de jóvenes que están ustedes ahorita formando, que son muchos de ustedes, pudieran ser agentes de cambio, lo que yo impulsaría es esta parte de ser genuinamente poderosos y ejemplo, que es lo que precede, y muchos de ustedes lo han comentado. Entonces, aprovechar las plataformas de manera responsable, porque me parece que esa es... Hay mucho talento en los influencers, muchísimo. Miren nada más, ya salen grandes empresarios de pronto en la televisión. Entonces solo apuntaría nuevamente a esto, a que desde nuestras trincheras como líderes, empresarios, directores y papás, mamás, desarrollemos este pensamiento crítico para que la toma de decisiones sea la asertiva para su presente, mediano y futuro. Esa sería mi aportación. Guille, todo poder tiene una gran responsabilidad. Y como mencionamos la de las tribus, Harari lo expresa muy bien en su libro Homo Deus y dice precisamente que nosotros creemos a aquel que va liderando esas tribus. ¿Y cuáles son las tribus actuales? Los likes. Entonces, si yo tengo muchos likes y salí y dije, ahora la forma de hacer bíceps es parado de cabeza haciendo alguna cosa, todo el mundo ahí lo hace. Los chicos quieren pertenecer. La responsabilidad que tienen estas personas y la responsabilidad que tenemos nosotros a través de las redes sociales, mi recomendación es hacer marketing de contenido. ¿Qué es el marketing de contenido? Es poder cumplir un poco la labor de quitar esos mitos y realidades. Entonces el TikTok, ahí es cuando ponemos a nuestro servicio la tecnología, ¿sí? Cuando uno entrega una buena información de una manera divertida, como lo hace un gran influencer, ¿sí? Estamos dando claridad, lo que estabas mencionando, le damos claridad a nuestros equipos de trabajo y a nuestros consumidores. No diciéndole el abductor, el no sé qué, el no sé cuántas, porque es que eso es enredadísimo de entender. Yo utilizaría todas esas redes sociales, las marcas, sus empresas deben generar un contenido de calidad y el contenido de calidad debe tener un poco de ciencia pero entregado de manera divertida. Yo creo que es la mejor forma para poder utilizar este tema de los influenciadores. Tenemos una pregunta más y para que se vayan preparando vamos a cerrar esto con 1 minuto de cada uno con el mayor desafío que enfrenta el sector. Se los adelanto para que lo vayan pensando. Tu pregunta. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por todo lo que comparten, por todo el aprendizaje. Yo sé que todos lo valoran mucho, en especial yo también. Mi nombre es Fernando, vengo de Station y quería preguntarles, todos ustedes han de alguna manera rediseñado o un concepto o un producto. ¿Cómo saber que vas en el camino correcto? O sea, muchas veces creo que estás en algo, tienes algo en la mente, pero de repente no sabes si ir por acá o por acá para llegar a ese lugar. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo saber que vas por un buen camino? Gracias. Gracias. Me dejan el micrófono, es que está cometiendo un error. Para mí la única forma es tener mentores. Cuando tú tienes mentores, personas que tienen más experiencia que tú, ojo, porque no todo el mundo es mentor, que también las redes son llenas de ese tipo de cosas.
rodéate de la gente que ya ha caminado ese camino. Yo creo que la mejor forma, y en el mundo del emprendimiento que nosotros hacemos, de hecho en la universidad hacemos todo este tema de las mentorías, cuando tú no tienes claridad, y eso también ha pasado toda la vida. Les voy a contar un poquito de la historia de la educación. La historia de la educación era cuando los filósofos caminaban por las calles. ¿Quién era el que hablaba del camino, Guille? Caminaban por las calles con sus discípulos, y esos discípulos eran, en ese entonces, cuando los veían caminando, los llamaban los peripatéticos, y así empezaron las universidades. Caminaban, filosofaban, tenían a un mentor que era ese gran filósofo principal, y él los guiaba. Toda la vida lo hemos hecho, toda la vida lo hemos hecho. Hoy, yo te digo, encuentras en esta industria grandes maestros. Yo he tenido grandes maestros tanto en esta industria como en la vida. ¿Quién te guía y quién te acorta ese camino? Pero escúchalos, ¿sí? Escógelos bien. Yo te digo, los mentores es el mejor invento que hay. Bien, Marcio, vas a empezar. Cerramos. 1 minuto cada uno. Principal desafío para la industria. Y para hacerlo en 1 minuto. Y ese es el desafío. El desafío es 1 minuto. Vale. Bueno, yo entiendo hoy que el desafío más grande sigue siendo la inactividad y la obesidad. Y como nosotros todos hablamos aquí hoy de experiencias, o sea, encajar y vender nuestros productos de 20 maneras distintas para poder realmente alcanzar el interés de las personas que realmente aún no se mueven, o sea, que realmente están en casa. Y también puedo agregar solo un pelín, que es el más grande desafío que yo creo que para nosotros todos de la industria, como operadores de gimnasios principalmente, es que todos nosotros entendamos que el desafío no es la competencia, y realmente el desafío es sacar la gente de casa. Gracias. Para mí el desafío principal es la adaptabilidad. ¿Qué tan rápido nos vamos a lograr adaptar a los nuevos desafíos? Como les decía hace un rato en la mañana en la conferencia, no hemos logrado llegar a una nueva estabilidad, y parece que la constante va a seguir siendo estar inconstantes. El cambio, la transformación, cómo nosotros nos volvemos tan flexibles sin añorar ese pasado y encarando el futuro. Para mí ahí es en donde está el principal desafío. Gracias. Para mí el principal desafío está en mejorar la experiencia de nuestros afiliados. O sea, realmente co-crear con ellos esa experiencia. Cuando uno mira el churn o los niveles de retención que tenemos actualmente, ve que está renovando toda la base de afiliados hoy en 1 año. Y lo veíamos ayer con un dato del 52% en 6 meses. Entonces tenemos que co-crear con ellos, escucharlos y colocarnos en los zapatos de ellos realmente para mejorar la experiencia. Yo creo que uno de los desafíos más grandes es que realmente los entes gubernamentales nos vean como lo que somos, porque en la pandemia nos lo demostraron que nosotros, que siempre decimos que somos salud, nunca nos vieron como un ente de salud. Fuimos los primeros que cerramos y los últimos que abrimos, y no tenemos peso absoluto en casi ningún país. El reto es ese. El reto es volvernos un ente transformador a partir de la salud y de todo lo que eso engloba. No solo un cuerpo físico, sino el tema emocional, mental y espiritual. Yo concordo total que el grande desafío de nuestro sector como un todo es trazer la gente que no está en los gimnasios, hacer la gente se mexer. Yo voy a complementar porque tengo 1 minuto. Un grande desafio da arquitetura de gimnasios é que os espaços sejam facilmente cambiáveis, porque todo se cambia muito rápido, há sempre uma tendência, uma moda que nós temos que ter para trazer mais gente para os gimnasios, e principalmente manter o custo baixo, porque además é um negócio. Então, você pode solo sonhar e não realizar, e não trazer retorno para o inversor.
Gracias. Considero que el desafío más importante que tenemos todos en esta industria es ir por los 7.500 millones de personas que no están dentro de nuestros clubes y gimnasios, porque seguimos peleándonos por los mismos. ¿Cómo lo podemos lograr? A través del conocimiento. La pirámide está al revés. Queremos tener el celular nuevo, el coche más moderno, el viaje más increíble, cuando eso es consecuencia de invertir en tu conocimiento, en quién eres, para que tu ser amplificado te lleve a seres potenciados que te lleve a tus teneres. Entonces me parece que hay que invertir esa pirámide, seguir trabajando en nosotros, no estar peleándonos por la misma gente, y de esa forma vamos a gastar menos en estar inventando cosas nuevas y haciendo que la chica Lupita que está en la recepción, que así como vamos con la tendera de la esquina frente a un Walmart, sigue siendo maravillosa Lupita, eso va a ser la diferencia. Me parece que ese es el desafío más grande. Gracias por la invitación. Gracias a todos por su atención. El mayor desafío para esta industria somos nosotros mismos. Para la vida misma, creo yo, si me toca reinventarme 10 veces, me toca reinventarme 10 veces. No es culpa ni de la competencia, ni del gobierno. El mundo cambia. Históricamente siempre es culpa de otros. Siempre me está yendo mal porque abrieron el frente. No, es que yo no le puedo tener miedo a la competencia, sino a mi incompetencia de brindar un producto de calidad que sea capaz de competir. El desarrollo, la tecnología, el crecimiento, la medicina, la aeronáutica, la tecnología. Lo que Billy ahorita mencionaba, se llama la ley, no sé si lo mencionaste porque está yendo por los aguacates. La ley de Moore. La ley de Moore se multiplica por 2 todo. O sea, estamos haciendo así y ya son robots. Y así y ya son telepatía. Entonces, papi, pero todos, estamos nosotros nuestra mayor competencia. Entonces, levantémonos y busquemos personas que se autolideren, porque no depende tampoco de mi líder. Yo qué estoy haciendo por la compañía, porque aquí también veo mucha gente que no es solamente emprendedores. Ah, no, es que, no sé, Guillola no me dijo, no, ¿usted qué está haciendo? Usted está estudiando, usted está innovando, usted está proponiendo. Ese es el mayor reto, creo yo, para nuestra industria, nosotros mismos. Puede ser un poco más de 1 minuto. ¿Cómo te llamas? Fernando. Aprovechando la pregunta que hizo Fernando y junto con la pregunta de Guille a todos nosotros, ¿cuál es el desafío de nuestro sector? Que en realidad es una suma de desafíos de cada uno de nuestros negocios. Yo me acuerdo que estoy en esta industria hace 37 años. Y a lo largo de los 37 años hubo muchas tendencias. En cada una de las mesas o las ruedas que nosotros hicimos, las discusiones a lo largo de estos 37 años, siempre hay esta pregunta, ¿cuáles son las tendencias? ¿No? Y hubo muchas tendencias. Hubo tendencias de entrenamiento de fuerza, hubo tendencias de clases colectivas, de aerobics, hubo tendencia del step, hubo tendencia de spinning, hubo tendencia de pilates, hubo tendencia de crossfit, hubo un montón de tendencias. Pero la gran tendencia, que es el gran desafío, es la relevancia. Cómo nosotros, todos juntos, podemos ser relevantes, esenciales para la sociedad. Y para que tengamos claro cómo ser relevantes, cómo el negocio de cada uno de nosotros puede ser relevante, hay que parar un poco de pensar cuál es el modelo que funciona hoy. Porque esa es la pregunta que más escucho en los últimos tiempos. ¿Es low cost? ¿Es boutique? ¿Es full service? ¿Es outdoor? Nosotros tenemos clientes de todos los modelos y todos funcionan. ¿Y cuándo funcionan? Funcionan cuando entienden que hay una cosa que tiene que estar al centro, siempre, el ser humano. Nosotros estamos viviendo un momento del mundo donde tenemos que entender en definitivo que la relevancia se hace por sermos human-centric, entender las necesidades de las personas,
hacer lo que es fundamental para su vida, no hacer lo que es moda, lo que es tendencia, no buscar dónde está la ganancia, buscar lo que es esencial para los clientes, para la gente, y meter el ser humano al centro de todo, entender el propósito, entender el significado de lo que hacemos. Eso es el gran desafío. Parar de mirar a nosotros mismos y mirar a la gente y entender lo que nos dicen sin palabras, lo que nos dicen los apelos. ¿Apelos se dice en español? No. No apegos, como sus súplicas. Las súplicas que hace la gente sin palabras, que es ayúdame, yo necesito de ustedes, necesito que sean esenciales y relevantes para mi vida, para que no pueda vivir sin ustedes. Es la manera como nosotros en nuestra empresa pensamos en nuestro negocio, cómo sermos esenciales, relevantes, y cómo arriba de un contrato comercial, cómo meter las relaciones humanas. O sea, los clientes para nosotros no son clientes y no deberían ser para ustedes, deberían ser amigos. ¿Es así o no? Así es. Sí, estoy preguntando a un cliente que está acá al lado, ¿no? Entonces, así debería ser, el ser humano al centro de todo. Una sugerencia para que si te gusta leer, la última es una oportunidad, en realidad es la última obra, la decisiva, la final de un pensador que se llama Tom Peters. ¿Lo conocen? Sí. Sí, ya lo leyeron. Y ha escrito su último libro y se llama Humanismo Extremo. Es como que un síntesis, una consolidación de toda su obra, de todo lo que dijo por toda su vida. La búsqueda de la excelencia con el ser humano al centro. Es imperdible. Este es el gran desafío nuestro. ¿Ok? Buen cierre. Gracias a todos, gracias a los expertos. Nos veremos el año que viene.